se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado. Comienzan a venir adversidades, circunstancias que muchas veces quieren o intentan destabilizarnos como ciudadanos de este reino. Ya sea por lo que estamos pasando no se entienda ni veamos la salida, pero cuando el ser humano está en estas circunstancias siempre surgen dos preguntas. La primera de ellas es: ¿qué error he cometido? Y la segunda es: ¿qué es lo que Dios quiere ahora para mí? Son dos preguntas que el ser humano se hace una vez que comienzan a venir sobre su vida diferentes circunstancias. Una vez que le canta y se entrega por completo, como cantábamos recién, que queremos ser una ofrenda agradable a Dios. Déjenme decir que errores cometemos todos. Es más, es legal que cometamos errores. Mire, el principio de establecer el reino es reconocer que tenemos toda la capacidad para cometer errores. Si nosotros no reconocemos que tenemos esa capacidad para cometer errores, nunca vamos a establecer el reino. ¿Por qué? Porque el reino y el propósito de Dios son perfectos, pero quienes ejecutamos o establecemos ese reino y llevamos adelante el propósito somos imperfectos. Entonces, desde la perspectiva que según el error que cometamos puede llegar a ser muy grave o no, hay una herramienta poderosísima que se llama arrepentimiento, que Dios la estableció porque conocía nuestra condición humana de que somos como el pato, cada una paso, una macana. Y Dios estableció la ley del arrepentimiento para que en la ley del error haya salvación, haya sanación. Déjeme decirle que a veces nosotros somos tan duros hasta con nosotros mismos. Cuando cometemos errores y por ahí hemos leído las escrituras y vemos que y retenemos que el pueblo antiguo, Dios traía juicios muy duros cuando el pueblo cometía errores. Pero no se base en eso, porque usted tendría que entender todo el contexto de que por qué Dios había actuado así en aquel momento. Y si usted aplica esto en su vida, estaría echando por tierra la crucificación. Porque Él dice que vino para salvarnos de toda condenación y de todo juicio. Entonces, cuando nosotros cometemos errores, no podemos de alguna manera enjuiciarnos a nosotros mismos poniéndonos palabras duras que hemos encontrado en el Antiguo Testamento, diciendo Dios va a hacer esto conmigo, lo otro, porque estaríamos echando por tierra la crucificación de nuestro Dios. Sería el primer error que cometiéramos. No reconocer la crucificación, no reconocer que la sangre de Cristo me limpia. Somos seres imperfectos porque estamos en un cuerpo y porque vivimos en el mundo. Pero esto no justifica que usted se esconda o de alguna manera viva pegado al error, sino que el error es parte del proceso, pero no es el proceso. La palabra nos dice a nosotros que somos santos. Cuando usted lee las epístolas o las cartas de Pablo, él siempre se refiere a la iglesia como los santos. Es más, la palabra en el Apocalipsis habla de nosotros como los perfectos. La perfección es una carrera larga.
Es un proceso de Dios en nuestra vida para sacar de adentro al hombre perfecto que es Cristo Jesús. Así dice la Escritura. Así que cuando usted comete un error, está la ley del arrepentimiento. Y errar es humano, dice el dicho. Y perdonar es divino. ¿Sabe por qué se dice eso? Porque existe la ley del perdón en el reino. Cuando nos equivocamos, cuando cometemos un error. Pero déjeme decirle algo más profundo, por así decirlo. Y es que para caerse no hay como levantarse. Y cuando usted se equivoca o nos equivocamos y cometemos errores, no hay como ponerse de pie y seguir caminando en el propósito por el cual Dios lo ha establecido. Y aunque cometemos errores, hay un propósito de Dios que prevalece por encima de todo error. Cuando usted se equivoca y erra el camino o erra en el propósito, pero se levanta y sigue andando, siempre Dios tiene un plan B para llevarlo nuevamente a su propósito. Pero a veces nosotros nos equivocamos, cometemos errores y lo primero que hacemos es alejarnos del propósito de Dios. Es otro de los errores como hijos de reino que llevamos adelante. La ley del error es una ley humana. Y Pedro la quiso aplicar y lo llevó a Jesús a enfrentar a esa ley, diciéndole: ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? La ley humana. Y Jesús le dijo: perdonarás a tu hermano 70 veces 7. Cuando usted hace el cálculo, son 490 veces. Dios no está interesado en tu negatividad. Diga conmigo: a Dios no le interesa mi negatividad. A Dios no le interesa. Hay personas que cometen un error y a partir de ese error ya son negativos de ahí en adelante. Y todo le va a ocurrir, y todo le va a pasar. Y yo sé que va a hacer esto, y yo sé que va a ocurrir esto. Dios no está interesado en tu negatividad. Es más, a Dios no le interesa tu negatividad. A Dios le interesa que tú seas una persona positiva, una persona que establezcas el reino. Entonces la lectura que me da esta revelación es la siguiente: que el propósito de Dios siempre es mayor que el error que tú cometas, porque Él te predestinó y te dio futuro. Decirle al que tenés al lado: tenés futuro en Dios. Las Escrituras dicen que abogado tenemos en Cristo Jesús. ¿Por qué se piensa que las Escrituras dicen eso? ¿Por qué se piensa que el escritor, inspirado en la revelación, puso abogado tenemos en Cristo? Porque Dios sabía que somos personas imperfectas y cometemos errores. La segunda pregunta es: ¿qué es lo que quiere Dios ahora para mí? Luego que uno comete el error y reconoce, la pregunta siguiente es: bueno, ¿y ahora qué es lo que quiere Dios para mi vida? Me equivoqué. Quisiera aclararle de alguna manera todo prejuicio que quizás tenga, porque en algún momento usted pensó que errar era pecado en la presencia de Dios. Y si así fuera pecado, la sangre de Cristo lo libra de todo pecado. Pero Dios tiene un futuro. ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? Tiene un propósito bien marcado. Miren, es muy común escuchar a los cristianos tomar palabras de juicio, principalmente cuando otros se equivocan. Yo me acuerdo que cuando estábamos en el sistema y por allá venía una palabra dura y usted conocía a alguna persona que estaba en esa situación, usted dice: esta palabra es para aquel. Ahí le está dando Dios con el mismo palo.
¿Recuerda eso? Cuando cazábamos la onda allí, que venía la palabra, decíamos, este es para el que está aquí atrás. Y enjuiciábamos. Y tomábamos cuenta nosotros. Pero cuando venía esa palabra para nosotros, no habíamos venido al culto. No estábamos, no existíamos. No era para mí. Dios le habló a otro. Pero lo más grande es que hay una ley de propósito sobre nuestra vida. Y que Dios prepara el futuro desde antes de la fundación del mundo para tu vida. Mire, cuando usted hace 99 cosas bien, pero hace una mal, la gente se encarga de potenciar esa mal y olvidar las otras 99. Porque es una condición humana. Es algo que el espíritu humano trae en sí. Desde el principio. ¿Cuál fue la respuesta de Adán para Dios? La mujer que tú me diste. Siempre. Siempre. Pero cuando venimos nosotros a la presencia de Dios y Él habita en nuestra vida, cometemos errores, pero está la ley del arrepentimiento. Abogado tenemos con Cristo y conocemos que tenemos futuro. Diga conmigo, solo en Él tengo futuro. Abra el libro de Jeremías, capítulo 29, verso 11. Porque lo que Dios te quiere hablar en esta tarde es que Dios ya te conoce. Libro de Jeremías, capítulo 29, verso 11. Es más, Él ya sabía que tú ibas a cometer ciertos errores que cometiste en tu vida. Es más, Él sabe los errores que tú vas a comenzar a cometer de aquí en adelante. Libro de Jeremías, capítulo 29, verso 11. Yo quiero que usted tome esta palabra para usted. No diga es para el de atrás. Yo sé que esto no lo va a hacer porque la palabra viene buena. Libro de Jeremías, capítulo 29, verso 11 dice: porque yo sé, esto no lo dice Jeremías, lo está diciendo Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Ahora yo quiero que usted diga: yo sé cómo Dios piensa de mí. A veces andamos en la contienda de ¿qué dirá Dios? Cuando yo cometo errores o cuando voy a tomar decisión, ¿qué dirá Dios? ¿Qué pasará Dios en este momento? Dice Dios en Jeremías: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. El problema está que pensamos nosotros que un error amerita una acción de castigo sobre nuestra vida. Pero Él ya te conoce. Él ya sabe que tú eres un pato. Aprendamos a ser como David. David decía: Señor, no me juzgues según mis rebeliones, sino júzgame según tu misericordia y tu benevolencia. ¡Wow! Aprendamos a ser como el rey David, que sabía que no era ni calificaba muchas veces para obtener ciertas bendiciones, pero iba a la presencia de Dios y decía: perdóname en tu misericordia y benevolencia. La palabra dice: nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que deba tener. Entonces, no sé por qué vamos por la vida tratando de justificarnos en ciertas áreas. Si yo sé lo que Dios piensa de mí, lo correcto es que nos mantengamos en un estado saludable espiritual para alcanzar aquello que Dios tiene para mi vida. Todos los extremos son